El tema que vamos a ver en esta noche, el segundo tema es la mía extra. ¿Sí? Vamos a comenzar, quiero comenzar con una pregunta. Y sí, necesito 2 o 3 personas que me respondan. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? Ok, obviamente todos respondemos todo. Aún los que no tenemos hijos, vamos a dar todo cuando tenemos nuestros hijos. ¿Sí? Pero, ¿qué significa todo? Hasta la muerte. Ok. ¿Otro ejemplo? ¿Sí? Dejar que se vomiten encima de uno. No. Okay. A lo mejor Es los nasty, papás no, pero pero tenemos que hacer los papás. Porque pues es algo muy difícil y muy disturbio, pero sí lo hacen. Eso es hacer todo, porque ¿quién va a querer hacer eso? Eso sí. también quitarte el pan de la boca para dárselo a ellos. Para que ellos coman. Okay. ¿Alguien más? A ver, de este lado, en la parte de atrás están un poco callados. A ver, pero bueno, un ejemplo más, a ver. Enseñanza. No hay nada que no. No hay nada que no harías por tus hijos. No hay límite. No hay nada que dejaríamos de ser con nuestros hijos. Muy bien. ¿Ok? Hasta más para acá. Y con esta pregunta vamos a iniciar leyendo Mateo 5:38, 5:38 al 42. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a ver un poco el contexto de este versículo, en el cual sabemos que muchas veces existe controversia con este versículo, ¿verdad? Por lo mismo de que muchos dicen, bueno, o sea, ya esos no son estos tiempos, ¿verdad? O sea, ahorita ya uno pone la mejilla y lo que le sacan a uno es la pistola, entonces ya no da chance de poner otra mejilla, ¿verdad? Entonces, pero en esos tiempos en los cuales se hablaba, llamémoslo de esa forma, en este lenguaje, se vivía bajo la ley, ¿sí? Obviamente la controversia que existe ahora es que antes era la ley, ahora es la gracia, entonces ya no la aplica. Realmente, si él aplica o no, realmente depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Es cierto, está antes en la ley, ahora estamos en la gracia, sí. Pero el hecho de dar todo realmente no es algo de gracia o de ley, es algo que depende de cada uno de nosotros. Es algo que depende en la decisión de tu corazón, es algo que depende en las creencias que tú tengas, es algo que depende realmente en qué tú estás dispuesto a hacer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros como líderes, como futuros líderes, realmente lo que nosotros queremos es llegar a ser como Jesús. La meta más alta es Jesús, ¿verdad? Todos queremos buscar, todos estamos buscando llegar a ser como Él, estamos buscando poder actuar como Él, poder hablar como Él, hacer las cosas que Él hacía, ¿verdad? Para poder obtener también los resultados que Él tuvo, ¿verdad? O sea, todos estamos buscando siempre algo mejor, lo cual sabemos que al comportarnos de la manera en que Jesús se comportaba, vamos a poder recibir mayores y mejores cosas. ¿A qué voy con esto? Que tal vez no tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene eso que ver con la mía extra? Simplemente es con el hecho de que el dar la mía extra en cualquier situación va con relación a tu corazón, va con relación a una decisión que tú vas a tomar. ¿Por qué razón? Porque realmente, si lo vemos aquí,
eso era la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que realmente antes sí o sí tenías que hacerlo. Ahora que vivimos bajo la gracia, es una decisión tuya si lo haces o no. Pero ¿qué va a ser lo bueno y qué va a ser lo correcto? ¿Sí? Porque vuelvo al ejemplo del inicio de la pregunta, ¿qué harías tú por tus hijos? ¿Sí? Van a haber días en los cuales vas a dar todo por tus hijos, pero otros días no. O simplemente porque, o sea, perdón que ponga ese ejemplo, pero es el más claro para poder entenderlo, ¿verdad? O sea, hoy amo más a mis hijos porque se están portando muy bien, etcétera, entonces hoy doy todo, pero al día siguiente, como no se portan bien, entonces no. O simplemente se porten bien o mal, todos los días puedes dar todo por tus hijos. Así. Pero realmente no hay nadie quien te obligue a dar todo por tus hijos. Simplemente es una decisión que por amor tú lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros nos basamos muchas veces en ver el estándar de una persona que nos da un ejemplo, lo cual no está para nada mal, ¿verdad? O sea, todos podemos tener personas aquí en la tierra a quien admirar, ¿sí? Porque, por ejemplo, sí, definitivamente en mí, yo tengo una persona a la cual admiro y que pase lo que pase, sea como sea esa persona, sea buena, sea mala, en algún momento, yo voy a seguir admirando, ¿verdad? O sea, principalmente es mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente no es el papá perfecto, en mi pensar tal vez puede tener muchos errores que yo puedo ver, pero igual para mí sigue siendo perfecto, ¿verdad? O sea, para mí sigue siendo un ejemplo a seguir, lo cual nos lleva al hecho de que si nosotros como líderes estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿cuál fue el estándar que vino a poner Jesús entonces que nosotros tenemos que llevar? En este versículo nos lo dice, ¿verdad? O sea, si alguien te obliga a llevar una carga por una mía, ve con el 2. ¿En qué contexto decían estas palabras cuando se hablaba en ese tiempo? Era porque en ese tiempo los que eran creyentes regularmente eran esclavos. Entonces, cuando los romanos los obligaban a llevar una carga, simplemente lo que vino a hacer Jesús es decir, ¿saben qué? Lleven las 2 millas más. Y eso no quiere decir de que, bueno, o sea, si alguien te pide ride, lo vas a llevar después a hacer compras y todo, y después lo vas a llevar hasta su casa, lo vas a ayudar a bajar la compra a su casa y todo. O sea, no es realmente eso, ¿sí? Aunque si quieras hacerlo, buenísimo. Pero a lo que vamos es Jesús vino a poner un estándar nuevo de la manera de relacionarnos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Si vengo yo y yo te trato de una manera muy mal, ¿qué quiere decir eso? O sea, lo ponemos en las palabras del versículo, estoy pegando en una mejilla, ¿qué vas a hacer tú? Poner la otra. ¿Sí? Poner la otra, ¿qué quiere decir? No te vas a poner de regreso a alegarme a mí, así como, ¿sí? O sea, como me lo diría mi mamá, en ese sentido te estás rebajando al nivel de la otra persona, lo cual realmente es mi decisión o es tu decisión si le contesto de esa manera o no, ¿sí? Y ahí es donde siempre viene la pregunta que hasta el día de hoy mucha gente hace gracia con eso, ¿verdad? O sea, what would Jesus do? ¿Verdad? Pero realmente si te pones a pensar de esa manera, ¿qué haría Jesús? Nuestra vida cambiaría mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien te habla con ira, ¿cuál es la manera correcta de responder? En la Biblia nos dice la palabra suave calma la ira, ¿sí? Esas son las palabras con las que yo lo entiendo, ¿no? Estoy parafraseando, pero Jesús nos enseñó ese nuevo estándar acerca de la actitud con la cual nosotros tenemos que tomar las cosas, ¿sí? No simplemente la mía extra, no simplemente nos habla en que realmente en las cosas de Dios nosotros tenemos que ser excelentes, sino en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿verdad? O sea, ¿qué es dar la mía extra? Realmente es hacer lo que se espera de mí en la mía extra, es no menos que la excelencia, ¿sí?
Cuando Jesús te llama a servirle, a seguirle, Jesús no te está exigiendo realmente el que camines una milla extra, ¿sí? Jesús te lo está poniendo como una opción de que tú lo puedes hacer, sabiendo de que si tú tienes el mismo corazón que tiene Dios, tú la vas a dar, ¿sí? Nosotros como líderes aquí, nosotros somos los que vamos a inspirar a otros a caminar la milla extra. Los podemos inspirar, mas jamás un líder te va a exigir de que la tengas que caminar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo nuestros pastores han caminado la milla extra, pero yo no he visto en ningún momento que el pastor o la pastora exijan a alguien caminarla con ellos. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno realmente es una milla extra, porque es algo que no todos hacemos diariamente. O como dijo el pastor, no todos estamos realmente siempre preparados para ello. Entonces es una milla extra la cual los pastores jamás nos están obligando a nosotros a hacerlo. Simplemente lo ponen como opción, pero ¿quiénes son el ejemplo de poder hacerlo? Ellos. Ellos lo están haciendo primero. Si nosotros queremos seguirlo, es nuestra decisión, ¿sí? Pero en ese sentido, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Tal como ustedes lo dijeron, así como ustedes bien darían la vida por sus hijos sin pensarlo, así Jesús literalmente dio su vida por nosotros. Y eso que nosotros ni siquiera éramos sus hijos. Sí, somos creación de Él, pero cuando Jesús muere, Jesús dice que Dios nos adopta como hijos, o sea, ni siquiera éramos sus hijos. Imagínense, ¿cuántos de nosotros daríamos la vida por el hijo de alguien más? ¿Sí? Imagínense que usted ve en la calle así, conoce eso, o por lo menos ve a una señora que de repente el niño sale corriendo, viene un tráiler ahí. ¿Cuántos de nosotros nos tiraríamos a la calle para salvar al niño y nosotros? Adiós. No cualquiera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Jesús, vienen los romanos y lo van a crucificar. ¿Y cuál es el ejemplo de la milla extra que llevó Jesús? No quiere decir de que era una milla de aquí hasta donde tenían que crucificarlo y lo hicieron caminar más. O sea, Jesús, ¿qué quiere decir la milla extra? Que Jesús llevó el peso de la cruz, más llevó el peso de nuestros pecados, ¿sí? Entonces esa es la milla extra, cuando realmente no solamente desgastó todo lo que Jesús tenía, sino desgastó todo lo que Él era, simplemente para poder darnos ese ejemplo de lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Entonces, si nosotros lo entendemos bien, realmente el extra debe ser el resultado de una convicción y un compromiso a la obra que nosotros estamos realizando, ¿sí? La mía extra va a ser el resultado del compromiso que tú tengas con Dios. Si tú no das la mía extra en las cosas que tú haces en tu vida personal, en tu vida laboral y en tu vida espiritual, definitivamente no sigues a Dios. Así de sencillo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros lo que hacemos es sentimos que la mía extra es como una obligación, cuando realmente al final debe ser un deleite para nosotros, porque al desgastarnos, como decía el pastor, al desgastarnos nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? Dios va a venir a servirnos y a renovar nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros escogemos simplemente hacer la mía extra en la iglesia, más en ningún otro lado más. En la iglesia tratamos de poner la cara bonita, siempre servimos y todo, pero cuando el jefe nos pide que nos quedemos media hora más, todos ponemos más de alguna excusa para poder salir. O como sucedió realmente esta semana, sucedió en donde yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo en Chick-fil-A, pero había una de las gerentes que le pusieron algo que hacer, pero como ella salía en 5 minutos, en 5 minutos era su hora de clock out, lo que hizo fue, hizo clock out
y me dijo a mí que yo era el shift leader que me tenía que quedar, y me dijo, mira, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y así, ¿por qué no lo haces tú? Porque yo ya estoy clocado. Yo dije, está bien, yo lo hago, pero ¿qué clase de ejemplo da eso? ¿Verdad? Y lo peor es que él me lo dijo enfrente del team con el que nosotros trabajamos. Y todos solo se quedaron viendo así como, ok, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ser líderes y vamos a dar la mía extra, démosla con gusto y démosla en todas las áreas de nuestra vida. Si vas a dar la vida por tus hijos, lo voy a poner de esta manera, ¿cuánto más no amor vas a tener por los hijos espirituales que Dios te va a dar? ¿Sí? La pregunta es, ¿estás preparado para que Dios ponga hijos espirituales en tu vida? ¿Estás preparado para dar tu vida entera por los hijos que Dios va a poner en tu vida? Pensándolo de esta manera, en el sentido de que, por ejemplo, yo sé, porque yo lo viví, que en mi familia, por ejemplo, hubieron muchísimas noches y muchas veces en las cuales los planes que mis papás habían hecho con nosotros se cancelaron simplemente porque hubo una llamada de alguna pareja, de alguna persona o algo que necesitaba administración. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a lograr hacer eso? Como líder que vas a ser o como líder que eres, la pregunta es, ¿estás preparando a tu familia para las cosas que pueden suceder? Porque mis papás, por ejemplo, a nosotros obviamente nos explicaban, así como, mira, estamos sirviendo al Señor y Él siempre va a ir primero. Obviamente había ciertas ocasiones donde no entendíamos, ¿verdad? Pero la pregunta es si estamos dispuestos a hacer eso. ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo al ver el ejemplo de mis papás que hacían eso fue una de las, llamémoslo así, una de las condiciones que yo le di a mi esposa antes de que nos casáramos. Yo le dije, mira, juntos vamos a servir al Señor. Si tenemos planes y Dios nos llama a que tenemos que ir a servir, vamos a ir a servir. No importa lo que sea. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto tú a dar? ¿Verdad? O sea, ¿estás dispuesto a dar la mía extra? Otro de los ejemplos realmente era el del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, le dijo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso o no seré una carga para ustedes, significa eso, porque no busco lo vuestro, o sea, no buscaba lo que ellos tenían, sino busco a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea yo amado menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba dispuesto a que todo el mundo lo odiara a él para que todos los demás fueran amados. ¿Sí? Pablo es uno de los ejemplos que yo sí literalmente veo que siguió al pie de la letra la visión que Dios le había dado. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a llevar esa visión? ¿Verdad? Como les repito, nosotros como líderes tenemos la opción de dar la mía extra, pero nunca se nos está exigiendo. ¿Sí? Nosotros somos quienes vamos a dar el ejemplo de dar la mía extra. ¿Sí? Y si nosotros queremos que nuestras ovejas, nuestros hijos espirituales, nuestra propia familia, sea gente de excelencia, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros. El apóstol Pablo nos aconsejó el correr la carrera, ¿verdad? O sea, dice en 1 Corintios 9:24, voy a terminar rápido ya. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera
manera que lo obtengáis. ¿Cuál es el dicho del día de hoy? Ah, bueno, es que lo importante no es ganar, lo importante es competir. No. Lo importante siempre va a ser ganar. ¿Sí? Eso se escucha orgulloso, se escucha como lo quieran ver, pero ¿a cuánto les gusta perder? ¿Sí? O sea, ¿o a cuántos atletas ustedes han visto de que están satisfechos solo porque hay competir? Ya. Los de México. No, wow. Bueno, si hablamos así de México, de Guatemala, mejor ni hablo, porque el fútbol de verdad estamos. No, pero realmente ninguno va a estar satisfecho solo con competir. ¿Sí? Por ejemplo, en tu trabajo, todos trabajamos arduamente para que un día, cuando vayan a pensar en alguien a quien promover, que nos promuevan a nosotros o no. Amén. Que cuando vayan a dar un aumento, que nos lo den a nosotros, ¿sí o no? O sea, porque nunca vas a estar en un trabajo trabajando 10 años, no, ¿sabe qué? Es más, páguenme menos porque yo estoy feliz ahí trabajando. O sea, no. ¿Sí? Ah, es que Gisela, tú sos demasiado buena gente. No, o sea, realmente me refiero a que realmente si vamos a trabajar en la carrera de la fe, si vamos a trabajar en esta carrera de seguir a Jesús y de llevar a otros a seguir a Jesús, no podemos entrar a jugar en la manera en que, ay, qué bonito es competir. No. La manera en que tenemos que entrar es de una manera agresiva, dando con excelencia a todos, sabiendo de que vamos a ganar. Amén. Y el ejemplo que dio Jesús, Dios siempre será el primero y el último en dar ese ejemplo. Él siempre va un paso adelante de nosotros para darnos el ejemplo de caminar la mía extra. Por ejemplo, hay varios ejemplos aquí, voy a leer solo un par, ¿verdad? ¿Cuál dice? Cuando la multitud le seguía, Jesús no solo les predicaba, sino les dio de comer varias veces. ¿Sí? Cuando humillaron y avergonzaron a Jesús en público, ¿qué hizo Jesús? Oró pidiendo compasión por ellos. Cuando lo obligaron a llevar la cruz, como les había dicho, llevó también nuestros pecados. A Jesús no solo lo lastimaron, sino que llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. No solo murió en lugar de nosotros, sino que todavía resucitó para darnos a nosotros una vida nueva. Se le dio el nombre de sobre todo nombre y por él nosotros podemos pedir cualquier cosa. Se sentó a la diestra del trono de Dios y desde ahí sigue dando la mía extra porque cada día intercede por nosotros. En conclusión, Jesús se despojó de sí mismo, él tenía todos los derechos y renunció a ellos por darnos vida a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es el punto? Dios espera que todos demos la mía extra para su reino, pero por ser un caballero nunca nos lo va a exigir, sino Él nos va a dar el ejemplo de la manera en cómo vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Entonces, vamos a sacar nuestro examen, si nadie tiene alguna pregunta. En la pregunta número 1, voy a necesitar que cambien, tachen ahí y cambien porque es en Mateo 5:38, no 5:32. Si no, definitivamente va a ser falso porque realmente la 32 no dice eso. Es la 40. Sí. 42, sí, perdón. 42, 542. 542. But I Sí. think it's on there on purpose, no? Ah, Isn't it like that on purpose? no, es lo mismo que lo que pasó la vez pasada, fue un bad typing. It was a trick. Yo lo revisé, es un bad typing, sí. So hay que cambiar es Mateo 5:42, yes. 5:42. Cierto. Para que sea cierto o what? Para que sea cierto, It's a porque bad ya fue typing. falso. Y me di cuenta que era un bad typing porque hay dos preguntas más donde hay que cambiar una presentación. I'm still using pencils. Yeah. Ah, okay, okay. You should have said that you did it on purpose. We're paying attention. It's nice that he admitted it. I'm gonna make it. Yeah. 38. No,
No, es 5:42. En Mateo 5:42 dice: Okay. al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Ok. Originalmente era falso. Pero con la corrección es cierto. Con la corrección del diccionario de la Reina Ajá. Valera 1919. Sí, la corrección 2019 de Edgar Marroquín, la versión sí, es cierto, sí. Ok, número 2. Jesús vino a poner un nuevo estándar en nuestra actitud hacia el trabajo, que debíamos caminar la mía, y hay que agregarle extra, porque es la mía extra. Cierto. Cierto. Yes, ahora es cierto. Sí, ahora sí es cierto. I need a holy paper. Wait. Okay. Sí. Yeah? It's been done. It's happened so many times. You're catching it. It's good. Muy bien, número 3. Sí, es cierto. Un buen líder es aquel que inspira a otros a caminar la mía extra y la exige. Falso. ¿Por qué? No le exigen. No hay exigencia. Muy bien. Pero está enojado, me están respondiendo ya. Número 4. El hecho de que tú camines la mía extra no te da el derecho a exigir o condenar a quien no lo haga. Cierto. 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 Es opcional. Número 5. La visión en nuestra iglesia requiere que tú des la mía extra. Cierto. Question mark. Question mark. Es cierto. Estoy viendo. ¿Quién le quedó la mía extra? Para ponerle Pastores, una ¿sabe tacha. quién necesita administración, por favor? Orientación y administración. renuente de allá. 5 días. Líder. 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 Por favor, en diciembre no lo dejes. Muy bien, so la respuesta es. Cierto. Cierto. Ok, para las siguientes preguntas, vamos a ver. Jesús siempre va detrás de nosotros para darnos el ejemplo. Falso. Va adelante. Siempre va adelante. Cuando la multitud seguía a Jesús, él solamente les predicaba. Falso. También los alimentaba. Sí, ¿verdad? Ok, Varias veces. varias veces. Muy bien. Eso es, sí, está buena atención. Ya ve que si hay alguien ahí atrás. ¡Yay! Ya despertó, ya despertó. Bueno, aplausos. Se despertó. Se despertó. Vamos, ¿qué? Número 8. Jesús dio el ejemplo de la mía extra cuando lo obligaron a llevar la cruz y con ella llevó todos nuestros pecados. Cierto. Bien. En la siguiente vamos a tener una palabra que cambiar. La 9. Dios te obligará tarde o temprano. No es tarde que temprano. Tarde o temprano. Falso. A llevar la mía extra. Falso. Es falso. Falso, muy bien. Número 10. Si Dios te escogió a ti para el trabajo en su reino, es la decisión de Él si vas a dar lo mejor de ti para el trabajo. Falso. Falso. Muy bien, es decisión tuya. Amén, amén. Muy bien. ¿Estamos claros con este tema? Amén. Muy bien. Ok. Así que les dejo entonces la palabra al pastor. Bueno. Y ya podemos parar de grabar porque ya puedo poner mi cara. Quítale la